Bienvenido, bienvenida a Escrito Está. Gracias por acompañarnos y ser parte de la familia alrededor del mundo. Hoy hablaremos del tema acerca de nuestra mayor necesidad. Son jóvenes, urbanos, profesionales, con aspiraciones de ascenso. Estos nuevos consumidores, impacientes por progresar, están tomando el mundo por asalto. Sus gustos son muy simples, quieren lo mejor. Son la generación de crecientes expectativas y crecientes salarios. Estos jóvenes han conocido la prosperidad en grande y muchos parecen creer que sus vidas rebosan de bienes sin necesidad de Dios. Estamos acostumbrados a oír que Dios es el gran Salvador, el que levanta a la humanidad oprimida, el que nos ayuda a afrontar todos nuestros problemas. Y a menudo lo buscamos cuando sobrevienen graves dificultades. Pero ¿te has puesto a pensar y los que nunca han conocido la desesperación? Los que gozan de todo y no quieren ser rescatados, ¿necesitan a Dios de la manera como lo necesitan los débiles y abatidos? ¿Qué atractivos tiene el gran Salvador para quienes su única preocupación no son los problemas sino sus oportunidades de invertir? Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Creo que esta situación es de gran importancia en muchos países hoy. Las antiguas buenas nuevas de esperanza para el miserable pecador son buenas todavía. ¿La necesitan los que han triunfado en la vida? Los que han escalado con rapidez las alturas de la vida pueden caer postrados ante el Dios soberano. Hay tantos que parecen no necesitarlo para nada. Encontré una respuesta a estas preguntas en un lugar inesperado con una persona inesperada. Y allí un personaje que refleja con gran exactitud nuestra vida de abundancia y suficiencia propia. Ven conmigo a Babilonia. El monarca más poderoso de su tiempo, señor de un vasto imperio, el rey Nabucodonosor. Su rostro anguloso y su barba finamente recortada sugiere nobleza. Su mirada penetrante refleja autoridad. El libro de Daniel registra una notable confrontación entre este poderoso rey y el Dios soberano. Este encuentro ilumina nítidamente nuestra situación actual. El rey Nabucodonosor comía y bebía en la dorada Babilonia, rodeado por tesoros de los reinos conquistados. Por ser un brillante estratega militar, todas sus campañas habían tenido éxito. Vasos de bronce de Armenia, marfil labrado de Siria y piedras preciosas de Egipto, todo le añadía esplendor a su palacio. Aduladores disfrazados de profetas halagaban su orgullo. Atentos sirvientes satisfacían todos los caprichos del monarca. Nabucodonosor vivía bien cuidado, aislado de toda adversidad. ¿Sabes que hoy el progreso económico también nos aísla? Estamos protegidos contra todo inconveniente y asegurados contra toda calamidad. Los psiquiatras prometen suavizar todas nuestras ansiedades. Los estéreos, vídeos, computadoras nos arrullan y contentan. Para todo problema concebible hay un experto o píldora. El próspero hombre moderno parece haber triunfado sin Dios. Bueno, eso pasó con Nabucodonosor. Su poder absoluto podía apartar cualquier oposición. Se sentía cómodo y seguro, hasta que un día Dios lo interrumpió. Y todo comenzó con un sueño. Dios le habló a este rey centrado en sí mismo, dándole un inquietante vistazo al más allá. Y en su sueño, Nabucodonosor vio una estatua multicolor y una gran roca que le cayó en los pies. No se parecían nada a sus fantasías habituales. Daniel nos dice que se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Y el rey sintió que ese sueño contenía algún secreto importante. Primero, Nabucodonosor pensó en consultar a sus propios sabios para hallar respuesta. Pero estos magos, brujos y astrólogos pretendían saber todos los misterios. Bueno, resultó que no era así. Ahora, Nabucodonosor era orgulloso y autosuficiente, pero todavía pretendía orientarse mirando la forma del hígado de un animal recién muerto. La mayoría de nosotros en esta época de progreso nos consideramos gente madura, dueña de nuestro destino, y sin embargo, también tenemos nuestros magos y adivinos diestros sin disponer de culpas y de responsabilidad.
Nuestra era secular está empapada de riquezas, de superstición. Algunos recurren a las mantras, al zodíaco, sesiones espiritistas, gurúes y canales de la nueva era. Bueno, el rey estaba desesperado. No se podía acordar de su sueño, pero sentía que era algo importante. Luego de consultarlos, comenzó a dudar de sus sabios. Quizás recordó todas las respuestas ambiguas que le habían dado antes. ¿Cómo saber si sus interpretaciones eran realmente verdaderas? Cualquiera podría inventar un significado para un sueño. Pero si los hiciera leer su mente, si tenían especial sabiduría, tendrían que ser capaces de decirles qué había soñado. Claro, esa sería una prueba razonable de sus poderes. Y Nabucodonosor mandó llamar a sus especialistas en los sueños y les mandó que le dijeran qué había soñado esa noche y se lo explicaran. Y los astrólogos se espantaron. ¿Quién podría hacer eso? Protestaron diciendo lo que se registra en Daniel capítulo 2, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Nabucodonosor había decidido probar la validez de lo que podríamos llamar su grupo de apoyo. Y ese fue un importante primer paso para que Dios pudiera acercarse a él. ¿Sabes que nosotros también sentimos dudas acerca de las respuestas de hoy? ¿Quién es el que triunfa? ¿El que muere con la mayor colección de juguetes? ¿No es la vida más que automóviles de lujo, tarjetas de créditos doradas, mansiones, jacuzzis, botes, aviones? ¿Y todos esos términos psicológicos populares arrojan alguna luz sobre nuestros problemas morales básicos? Entre tanta palabrería, ¿cómo sabemos qué es la verdad? Pues bien, allí en Babilonia los magos y adivinos de Nabucodonosor no pudieron afrontar el desafío. Bueno, el rey se enfureció ante sus excusas y ordenó que todos los sabios fueran apresados y ejecutados. Si no podían comportarse a la altura de sus pretensiones, pues a la horca con todos ellos. Cuando la gente descubre que las fórmulas de un gurú o las promesas de salud y riqueza que hace algún predicador no resuelven ninguno de sus problemas, suelen adoptar una actitud cínica acerca de todo lo religioso. Tienden a rechazar todo lo espiritual, creyéndolo una farsa o exageración. ¡Fuera con todo eso! Por fortuna, a Nabucodonosor no se lo dejó en la ignorancia. Dios tenía un siervo en Babilonia. Daniel, un cautivo hebreo dotado de sabiduría divina. Este joven exiliado logró una audiencia con el rey y procedió a decirle exactamente lo que había soñado, y Daniel tuvo cuidado de identificar la fuente de su conocimiento. Esto aparece en Daniel 2:28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. O sea que Daniel describió lo que el rey había soñado. Una estatua de oro, plata, bronce, hierro y los reinos sucesivos que dichos metales representan. Luego reveló el clima de la visión, una roca que pulverizó la estatua y creció hasta ser un gran monte que llenó toda la tierra, símbolo del reino de Dios que consumirá a todos los otros y que jamás será destruido. Ahora, Nabucodonosor tenía un punto vulnerable en su corazón de autosuficiencia y era su preocupación por el futuro de su reino. Y allí fue donde Dios lo alcanzó. El Todopoderoso, a través de Daniel, demostró al rey su lugar en la historia, su posición en el gran plan divino que culminaría con la venida de Cristo. La interpretación de Daniel dio en el blanco. Y Nabucodonosor se inclinó delante del joven y reconoció lo que está en el versículo 47. Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Las buenas nuevas que surgen ante nuestra época secular no son un truco psicológico más, no son una respuesta más entre muchas otras que solo nos ayudan a soportar mejor la oscuridad. La revelación de Dios presenta el panorama completo. Es la única respuesta a estas persistentes preguntas humanas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Dios conoce el abismo oculto de las necesidades humanas. Y después de oír la revelación de Daniel, Nabucodonosor se impresionó, pero aún no se convirtió.
Daniel había tratado de explicar que todo el propósito de la historia era establecer el reino de Dios en la tierra. Pero ese hecho central no fue captado cabalmente. Por eso en la planicie de Dura, Nabucodonosor construyó una inmensa estatua de casi 30 metros de alto. Eso es muy grande. De la cabeza a los pies estaba cubierta de oro. Y esta imagen dorada era una versión modificada de lo que Dios le había mostrado. Porque Nabucodonosor quiso introducir una mejoría en el plan divino. ¿Por qué no extender el oro de Babilonia hasta el mismo fin del tiempo? Reunió pues a todos los oficiales del gran imperio. Espectáculo habrán presentado, esparcido por las arenas de Dura con sus brillantes uniformes. La banda real se reunió con flautas, arpas, tambores y otros instrumentos. Señala 6 instrumentos. A una señal la banda entonaría un himno triunfante en honor de Nabucodonosor y la multitud debía postrarse ante la estatua de oro. El rey quería proclamar la eternidad de Babilonia en tonos claros y fuertes, como si el plan de Dios pudiera ser modificado por aclamación. Nabucodonosor no estaba listo para someterse. Pensaba que él y el Dios de Daniel podrían llegar a un arreglo razonable. Quizá Babilonia y el reino de Dios podrían unirse. El rey todavía no podía vislumbrar la soberanía de Dios sobre la historia, y su propio esplendor lo deslumbraba. Nuestra era de prosperidad todavía presenta este problema. Dios nos muestra que podemos tener parte en el desarrollo de su maravilloso plan, pero preferimos que Dios sea el que tenga parte en el desarrollo de nuestros planes. Dios o la idea de Dios se convierte en algo que podemos usar para nuestros propios fines. Continuamos siendo el centro, con el Todopoderoso supuestamente en órbita alrededor nuestro. Cuando la banda tocó el himno en la planicie de Dura, hubo solo 3 notas disonantes: Sadrach, Mesach y Abednego. Esos hebreos no habían olvidado quién era en realidad el soberano, por lo que no se inclinaron con los demás. Y Nabucodonosor se llenó de ira por esa desobediencia. Y al descubrir que eran amigos de Daniel, procuró razonar con ellos. Y también les mostró el horno ardiente donde serían echados si no se arrodillaban ante esa estatua. Pero los 3 hebreos no se conmovieron. De modo que el rey mandó atizar el fuego y lanzarlos al horno. Al horno Sadrach, Mesach y Abednego no aceptaron la supuesta verdad establecida por aclamación. Su lealtad era solo para el Dios del cielo. Y al mantenerse de pie solos en la llanura, ese mensaje resonó sobre los millares allí reunidos. Era un mensaje que el rey no pudo soportar. Por eso pensó destruirlos en un horno de fuego. Pero Dios no estaba dispuesto a dejar que sus siervos fuesen silenciados tan pronto y los acompañó entre las llamas. Solo se quemaron las cuerdas que los ataban. Ni un solo cabello se le quemó. Y al ver Nabucodonosor que los 3 hebreos salían intactos del horno de fuego, fue conmovido a declarar lleno de asombro lo que está registrado en Daniel capítulo 3, versículo 28. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por fin, el Dios del cielo había logrado hacerse oír. Los 3 hebreos habían testificado con tal elocuencia acerca de los derechos de Dios que hasta el orgulloso y autosuficiente Nabucodonosor fue humillado delante de ellos. Vio que el Dios del cielo no es uno más entre muchos. Es el Todopoderoso que hace su voluntad en la historia y reina en el corazón de los seres humanos. Y en la actualidad, esto mismo es lo que convence a la gente de éxito. Las buenas nuevas de Dios demandan una respuesta. Los que de veras han nacido de nuevo son testigos de una verdad por la cual vale la pena vivir y morir. La belleza del amor dispuesto al sacrificio traspasa a los que viven solo para adquirir más. Los que han sido transformados por la gracia alcanzan tal éxito en la vida que dejan los intereses materiales sumidos en las sombras. Dejan en claro que la existencia es mucho más que un estilo de vida. Y para Nabucodonosor, el conflicto no había terminado todavía. Había en su alma un reducto final que conquistar. Cierto día el rey se paseaba por la terraza de su residencia real,
Contemplaba su capital, resplandeciente con sus palacios, amplias avenidas y elegantes templos. Sus jardines colgantes eran tenidos con una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y ante ese panorama, Nabucodonosor se hinchó de orgullo y exclamó lo que está en el capítulo 4, versículo 30 de Daniel. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Si bien el rey reconoció la soberanía de Dios, había aún mucho egoísmo arraigado en su interior. En principio había un altísimo sobre todos, pero en la práctica Nabucodonosor sigue siendo el mismo monarca autocrático. Todavía se creía al centro. Es claro que había muchas razones para que el rey se sintiera orgulloso. Es que Babilonia era una capital magnífica, no era un pueblito, una ciudad común, pero se había convertido en un medio para aumentar su gloria personal. Todos los edificios de Babilonia llevaban su nombre y proclamaban su grandeza. Su orgullo produjo más monumentos y los monumentos le produjeron más orgullo. Y en ese círculo vicioso no había mucho lugar para Dios. Los que hoy alcanzan éxito también tienen mucho de lo cual sentirse orgullosos. Y en general, ha sido el trabajo duro lo que ha provisto esas lujosas moradas y yates de bellas líneas, pero a menudo esos logros parecen mayores que el Dios soberano. Puede ser que se lo reconozca a la distancia, pero en medio de las presiones de la vida urbana, en nuestra propia gloria, lo que se convierte en una pasión absorbente, eso es lo que realmente nos separa de Dios. Puede ser que Dios esté en su trono en el cielo, pero es difícil percibir su presencia en la tierra. Pues bien, mientras Nabucodonosor alimentaba su orgullo en la terraza de su palacio, algo en él se desequilibró. El rey perdió su mente. El hombre que se apoyaba solo en sí mismo, de pronto se derrumbó. Y nos dice Daniel 4:33, fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. La cuidadosa barrera aislante de Nabucodonosor por fin se había deshecho. Todo el oro de su palacio y todas las palabras tranquilizadoras de sus consejeros no pudieron salvarlo de su propio egoísmo fuera de control. Este es el resultado de una vida centrada en sí mismo. La autoayuda, la conciencia de sí mismo y la exaltación del yo eventualmente nos conducen a un callejón sin salida, y esto cuesta entender, pero es la realidad. El culto al yo eventualmente termina en el caos, se derrumba sobre sí mismo. El orgullo autosuficiente es un cáncer que corroe nuestra alma y nos separa de lo que más necesitamos. Amigo y amiga, los autosuficientes y triunfadores sin Dios son de veras débiles y cargados en su interior, rodeados de palacios y parques, pero tan vacíos por dentro, cómodos pero no confortados, conocen la abundancia, pero no la plenitud. Un mundo que no tiene lugar para Dios, no importa cuán bien provisto esté, es demasiado pequeño, amigo o amiga, terminará sofocándonos. Nabucodonosor, tras un periodo de locura, vio por fin la esterilidad de la vida autosuficiente. Se convenció de su dependencia absoluta del Rey de Reyes. Y así describe el rey su restauración. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Este fue su entusiasta testimonio. Por fin la sanidad. El orgulloso monarca halló la perspectiva correcta y aceptó su posición como un hijo de Dios. La larga lucha había terminado. El fuerte muro de orgullo cedió por fin ante los derechos del Señor soberano. Él es el único que merece ser honrado sin reservas, con todo el corazón. Y Nabucodonosor estuvo ahora listo para someterse en la práctica, así como en el principio, al Dios de los cielos. Ahora puso los principios en primer lugar, no sus intereses. Había pasado a la edad de la humildad iluminada. Escuchemos lo que brota de su corazón. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia.
Nabucodonosor no fue conquistado por un despliegue de fuerza de parte de Dios, fue el carácter de Dios justo y recto que atrajo la lealtad de este hombre eminentemente exitoso. El cuidado de Dios por la humanidad, su comprensión de los anhelos humanos, su sabia conducción, todo ello se juntó para ganar a Nabucodonosor. Amigo y amiga, algunos de nosotros necesitamos ser ganados hoy. Es que nuestros éxitos amenazan opacar las grandes obras de Dios. Nuestros esfuerzos por escalar la cumbre no nos dejan caer de rodillas muchas veces. Y a veces Dios permite que todo se desplome, ¿verdad? Y hay un solo único lugar para mirar y es para arriba. ¿Cómo podemos ir al soberano Dios, al Salvador? Esa es la gran pregunta. Llegamos a la cruz con las manos vacías. ¿Por qué? ¿Solo porque somos pobres y miserables? ¿Solo porque hemos causado un desorden en nuestras vidas? No, venimos a Dios porque es mucho más grande que todos nuestros éxitos. Su revelación crea un significado más exaltado que cualquier idea que surja de nuestro mundo centrado en nosotros mismos. Su perfecta justicia empequeñece todos nuestros recursos de autoayuda. Su amor inagotable inunda nuestras almas estériles. Su gesta salvadora en Jesucristo hace que nuestros logros más brillantes parezcan insignificantes. Su misericordia y justicia, su paciencia y abnegación le dan el derecho a ser nuestro Señor y Salvador. Y ahora, para concluir, debo decir que por eso es que debemos venir a Cristo. Por eso hasta los que triunfan pueden caer sobre sus rodillas. Porque Cristo es más grande, Cristo es mayor, Cristo es mejor que lo máximo que podamos exaltar. Y ha ofrecido tomar sobre sí nuestros pecados y concedernos su perfecta justicia. Y desde el santuario celestial nos ofrece el perdón y una vida nueva. Amigo, amiga, pregunto, ¿ha logrado Cristo atravesar las barreras de nuestro mundo interior? ¿Y estás dando tiempo en tu vida? ¿Puedes admitir que has pecado contra Él por tu indiferencia? ¿Lo has aceptado como el que, por su grandeza, merece ser el Señor de tu vida? Espero que esto sea una realidad en tu vida. Escucha este canto antes de orar. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a Él. Nadie pudo amarme como a Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como a Cristo. Es incomparable su amistad.
Gracias por ese hermoso himno. Acompáñame en oración. Querido Padre, te agradecemos por tu soberanía sobre nosotros. Tu soberanía nos es preciosa y necesitamos con urgencia tu perdón. Nuestras vidas son demasiado pequeñas, demasiado estrechas en ti. Te rogamos que vengas a reinar en nuestros corazones. Aceptamos agradecidos el perdón que nos ofreces desde donde hoy estás en el santuario celestial, confiriéndonos los méritos de tu vida perfecta. No permitas que tengamos simplemente éxito. Haz que nos gocemos en tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, llegó el momento de despedirnos. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Espero que el tema de hoy haya traído esperanza, ánimo y, ¿por qué no, realinear un poquito las prioridades en nuestra vida? Te invito a continuar estudiando la palabra de Dios, la fuente de nuestro consuelo, de nuestra felicidad, el manual de la felicidad. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.org. Ahí podrás obtener una gran variedad de materiales bíblicos y estos programas podrás verlos nuevamente y compartirlos con otros. Mientras tanto, me despido como siempre lo hacemos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.